esta actividad del Centre Barcelonès de Cultura Espírita. Para empezar, les agradeceremos que cierren sus micrófonos y sus vídeos para así mejorar la calidad de la transmisión. Esta conferencia será grabada, pero solamente la conferencia. El coloquio posterior ya no estará grabado. Las preguntas se podrán realizar por el chat o de viva voz, como ustedes prefieran. Solo recordarles finalmente que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, a través de Twitter y también a través de nuestra web, cbce.info. Confío que vean ustedes la presentación que acabo de compartir. ¿Me lo puedes confirmar, Odalis, por favor? Sí, sí. Perfecto, gracias. Gracias. Hoy vamos a unir dos conceptos que los puristas me dirían que no es correcto hacerlo. No se puede unir a Sherlock Holmes con el espiritismo, porque Arthur Conan Doyle fue un autor muy cuidadoso a este respecto y siempre procuró no mezclar las ideas espiritistas en los libros de las aventuras de Sherlock Holmes. Sí lo hizo en otras de sus obras, ya fuera su célebre Historia del Espiritualismo, o ya fueran sus libros doctrinarios, filosóficos, como La Nueva Revelación o El Mensaje Vital. Sin embargo, con Sherlock Holmes siempre tuvo mucho cuidado. Además, no sería tampoco correcto hablar de espiritismo, sino de espiritualismo, porque el autor de la obra no era espiritista, sino espiritualista. Sin embargo, me ha gustado unir estos dos conceptos porque lo entendemos mejor desde nuestro punto de vista latino. Esto es un pequeño homenaje a Arthur Conan Doyle en el 130 aniversario de la publicación de su primer relato corto de Sherlock Holmes en The Strand Magazine. Ciertamente es una lectura realizada y reconozco que descontextualizada en varias oportunidades desde el punto de vista de un lector espiritista. En mi juventud leí con mucho gusto todos los relatos cortos y largos de Sherlock Holmes y mucho más adelante pensé que algunas de las frases, a veces muy directas, a veces descontextualizadas, como digo, podrían servirnos perfectamente para hacer algunos comentarios sobre espiritismo, que es realmente lo que nos interesa. El tema es un pretexto para poder hablar de espiritismo. Esta primera diapositiva, en la cual vemos, por lo menos yo en este cuadro un poco abstracto, veo como unas cataratas y me recuerdan las cataratas de Reichenbach en Suiza, donde Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, aunque después tuvo que resucitarlo, porque no le quedó más remedio vistas las grandes protestas que hubo en todo el mundo. Empezamos. Arthur Conan Doyle, que fue un hombre, según mi parecer, honesto, fue un hombre sincero, era lo que podríamos denominar en un lenguaje antiguo una persona de honor. Como dice uno de sus biógrafos, y tal como quedó plasmado en el monumento funerario Arthur Conan Doyle, él era veraz como el acero y recto como una hoja. Pero sin embargo también era un hombre con una cierta credulidad y una cierta candidez. En otra oportunidad me gustará hablar más a fondo sobre la personalidad de Arthur Conan Doyle y su relación con el espiritualismo y con el espiritismo también, porque al fin y al cabo él fue muy amigo de León Denis, uno de los más grandes divulgadores de la filosofía espiritista,
y quieras que no, algunas de las cosas que Denis le explicó seguro que calaron hondo en su mente. Vamos a empezar con estos comentarios, con estos textos cortos extraídos de sus novelas cortas. Arriba de la diapositiva he ido colocando los títulos de esas novelas cortas por si alguien tiene interés en leerlas y en rebuscar estos textos que iré comentando. En este caso nos dice Sherlock Holmes le dice Sherlock Holmes a Watson ante un caso que no veía de momento claro. Y le dijo, no poseo todavía datos. Constituye un craso error el teorizar sin poseer datos. Uno empieza de manera insensible a retorcer los hechos para acomodarlos a sus hipótesis, en vez de acomodar las hipótesis a los hechos. Desde un punto de vista espiritista, podemos comprender perfectamente este texto. También Allan Kardec se fijó siempre en los datos, en los hechos, en las experiencias. Allan Kardec no teorizó por teorizar, y cuando formuló alguna teoría que no era suficientemente consistente, tuvo suficiente honestidad como para reconocerlo y cambiar. Uno de los casos más claros al respecto constituye la idea que tenía Allan Kardec sobre la evolución del espíritu. La primera idea que se formó Allan Kardec sobre ello no contemplaba la teoría de la reencarnación. Sin embargo, los espíritus le aportaron datos, le aportaron hechos, le aportaron razonamiento, le hicieron ver que estaba equivocado en ese punto, le hicieron comprender que sin la teoría de la reencarnación no llegaría a demostrar de una manera clara la evolución de los espíritus. Hubiera acabado retorciendo los hechos para acomodarlos a la hipótesis, como dice Conan Doyle en este texto que hemos leído, y eso no era correcto. Allan Kardec se dio cuenta de ello. Él mismo comenta que polemizó con los espíritus porque él tenía unas ideas muy claras, a pesar de que no nos han llegado cuáles eran esas ideas, pero no contemplaban realmente la acción de la reencarnación. Pero él supo entenderlo, supo comprenderlo. Así pues, en un texto de Kardec, en su viaje espiritista en 1862, él nos afirma que el espiritismo se apoya pues en hechos, en esos hechos que él iba consiguiendo a través de las comunicaciones mediúmnicas. Hechos de acuerdo con el razonamiento y una rigurosa lógica que dan a la doctrina espiritista el carácter de positivismo que conviene a nuestra época. Este es un texto que casi podría, apartando la palabra espiritismo, podría encuadrarse en ese mismo relato corto de Sherlock Holmes. Hechos, razonamiento y lógica son las bases del espiritismo y eran también las bases de la manera de trabajar de esa figura que era Arthur, que era Sherlock Holmes. Para acabar de rematar esta cuestión, Camilo Flammarion, aquel gran astrónomo y discípulo de Kardec, nos decía que dado el estado actual de la ciencia, es un grave error no admitir sino los hechos explicables. No poder explicar una observación no quiere decir que sea falsa. Un hecho incomprensible es siempre un hecho, pero una explicación incomprensible no es una explicación. Por lo tanto, los hechos son realmente el punto de partida siempre, en cualquier ciencia. Y el espiritismo, en este aspecto, tiene un carácter de ciencia. Vamos a continuar con Sherlock Holmes. En otro de sus relatos, dirigiéndose a Watson, le comenta, al razonador ideal debería bastarle un solo hecho, cuando lo ha visto en todas sus implicaciones, para deducir del mismo no solo la cadena de sucesos que han conducido hasta él, sino también los resultados que habían de seguirse. De la misma manera que Cuvier, un gran naturalista francés de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sabía hacer la descripción completa de un animal con el examen de un solo hueso, de igual manera el observador que ha sabido comprender por completo
uno de los eslabones de toda una serie de incidentes, debe saber explicar con exactitud todos los demás, los anteriores y los posteriores. No nos hacemos todavía una idea de los resultados que es capaz de conseguir la razón por sí sola. Kardec nos demuestra lo mismo. Kardec, cuando comprende perfectamente la teoría de la reencarnación, a partir de ella es capaz de deducir, es capaz de plantear hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo que se van comprobando perfectamente con la experimentación, porque la hipótesis de la reencarnación es una hipótesis robusta y por lo tanto de ella se pueden deducir muchos aspectos. Si la reencarnación es cierta, significa que somos un alma inmortal, significa que hemos vivido muchas vidas anteriores, significa que seguiremos viviendo en nuestro futuro, cuando nuestro cuerpo físico ya haya terminado su andadura, significa que somos responsables de todo lo que hacemos. Por lo tanto, cuadra perfectamente este pensamiento de Doyle, del doctor Doyle, con lo que pensaba Allan Kardec. Aquí vemos un pequeño trocito de un cuadro. Hoy veremos muchos cuadros y aprovecho para agradecer al artista María Calvo que me haya permitido colocar tantos cuadros, tantas imágenes en esta conferencia. Yo que conozco bastante bien los cuadros de ella, aquí podría deducir que, veo una rosa que está caída y seguramente todo el conjunto será un florero, como realmente es así. O sea que teniendo muy claro un aspecto, pero que este aspecto sea absolutamente firme, como es la idea de la reencarnación para el espiritismo, todo lo demás se engarza perfectamente, se explica con mucha más facilidad, porque unos aspectos siguen a los otros de una manera absolutamente lógica, casi por razonamiento. Pero además, estas realidades vienen perfectamente refrendadas por las comunicaciones de los espíritus, por los millares de mensajes que Kardec recibió a través de los médiums de la Sociedad de París y de los millares de médiums que estaban esparcidos por todo el mundo. Por ello, con tantos mensajes, con tantas corroboraciones de las hipótesis que él podía ir formulando, su camino fue muy seguro y muy claro. Por lo tanto, si partimos de una base sólida, no hemos de tener miedo porque es seguro que el camino, si utilizamos el razonamiento, si nos basamos en los hechos y si nunca olvidamos la lógica, seguro que no hay pérdida. Dice en uno de sus relatos, Sherlock Holmes, que el crimen es cosa vulgar. Lamentablemente es así y sigue siendo así. En nuestro mundo continúa habiendo muchos crímenes de todo tipo, no solamente asesinatos, hay crímenes económicos, hay crímenes de falta de respeto hacia las personas, hay muchísimos aspectos de este tipo en nuestro planeta. Y continuaba diciendo el doctor Doyle a través de Sherlock Holmes. La lógica es cosa rara. Y también tiene razón. La lógica no es lo más habitual en nuestro comportamiento humano. Si fuera así, si la lógica presidiera muchas de nuestras actividades, muchos de nuestros pensamientos, de otra manera nos iría en la vida. Porque no aceptaríamos aspectos ilógicos, no aceptaríamos aspectos absurdos, no nos creeríamos ni los dogmas de las religiones como pasa muchas veces, ni nos creeríamos tampoco algunas o muchas absurdidades que se manifiestan a través de comunicaciones mediúmnicas. Por lo tanto, la lógica, el razonamiento, es la base de un estudio serio, es la base de una hipótesis realmente correcta. No se puede olvidar nunca esto. Y para terminar, Sherlock Holmes decía, debemos buscar siempre la lógica. Donde la lógica está ausente, debemos recelar engaño. Incluso podríamos añadir, recelar engaño y autoengaño. Porque si no actuamos tan bien como sepamos dentro de los parámetros de la lógica, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y esto ocurre en muchas oportunidades en las vicisitudes que la vida nos va presentando.
a veces no somos capaces de aplicar esa lógica a las situaciones que se nos presentan. Si lo hiciéramos en más de una oportunidad, nos apercibiríamos de que la única responsabilidad de esa situación que estamos enfrentando es nuestra. Pero muchas veces preferimos autoengañarnos y creer que es de los demás, de los espíritus, de la suerte, del acaso, etcétera, etcétera. Y ahí ciertamente estamos perdiendo el tiempo. Lo que nos conviene es utilizar tan bien como sepamos esta herramienta tan formidable que es la lógica. No quiere decir que hayamos de ser unos filósofos de primer orden o unos matemáticos con gran conocimiento para aplicar la lógica. Ciertamente no. Pero a la altura de cada quien, todos podemos aplicar una lógica adecuada a nuestro nivel evolutivo. Y esto es lo que realmente nos conviene. Estamos totalmente de acuerdo con estas apreciaciones del Dr. Doyle en este relato de Sherlock Holmes. Comenta Watson que Holmes había encendido su pipa y permaneció algún tiempo con una curiosa sonrisa en su cara hasta que yo, Watson, le pregunté, ¿qué me dice? Le preguntaba sobre uno de los casos que estaban investigando. Y Holmes le contestó, me estoy preguntando, Watson, me estoy preguntando. Estaba razonando. Dentro del contexto espiritista, la cuestión de me estoy preguntando es realmente muy relevante también. Al fin y al cabo, uno de los mejores preguntadores, digámoslo así, que ha habido nunca fue Kardec. Kardec pudo consolidar el edificio de la filosofía espiritista, no solamente gracias a los comentarios y a los mensajes que sus espíritus colaboradores le iban ofreciendo a través de la mediunidad. Él mismo, en más de una oportunidad, dice, no podemos quedarnos únicamente con esos mensajes que nos dan los espíritus. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir preguntando. Y él pone en más de una oportunidad algún ejemplo. Dice, hay que darse cuenta de que si no se hubiera preguntado nada más, la información habría quedado a medias. Y ello tampoco ha de sorprendernos, porque los espíritus que colaboraban con Kardec tenían ya una cierta evolución. Por lo tanto, algunos aspectos, de una manera casi espontánea, podían acabar suponiendo que eran tan normales, tan fáciles, tan comprensibles, que no valía la pena insistir en ellos. Sin embargo, Kardec, desde su posición de espíritu encarnado, se daba cuenta perfectamente que había que seguir preguntando. Eso que él mismo se formulaba en su mente cuando escuchaba respuestas de los espíritus o cuando preparaba alguna secuencia de cuestiones para plantearlas en la próxima reunión mediúnica. Por tanto, Kardec siempre se estaba preguntando qué puedo plantear a los espíritus y gracias a ello podemos disfrutar del libro de los espíritus y de todas sus obras. Por lo cual, siempre que hay oportunidad, no hay que tener miedo de preguntar a los espíritus. Preguntas respetuosas, nunca a destiempo. Si en una reunión mediúnica se da pie a que se pueda plantear alguna pregunta, hay que hacerlo, sin miedo. Al fin y al cabo tenemos ante nosotros, aunque no le veamos físicamente, a una persona. Una persona seguramente muchas veces con más conocimiento que nosotros. En otras oportunidades no, a veces tienen mucho menos conocimiento que nosotros. Pero cuando podemos deducir por sus respuestas que estamos ante un espíritu que tiene unos ciertos conocimientos superiores a los nuestros y nos da la oportunidad de plantear alguna cuestión, hagámoslo sin miedo. Si son cuestiones simples, el espíritu se dará cuenta que no tenemos mucho conocimiento y procurará explicarse y ayudarnos a entender las realidades de la vida en el mundo espiritual, las realidades de la reencarnación, las realidades de la ley de causa y efecto, lo que fuere. No hay que tener miedo de preguntar. El espiritismo se ha construido sobre preguntas y eso jamás hay que olvidarlo. Por ello, las preguntas son imprescindibles.
Mi razonamiento, y esto lo veremos continuamente, Sherlock Holmes y también Allan Kardec se apoyaban siempre en los razonamientos. Y este razonamiento de Sherlock Holmes es interesante desde nuestro punto de vista. Nos dice que su razonamiento arranca de la suposición de que una vez que se ha eliminado del caso que se esté estudiando, todo lo que es imposible, la verdad tiene que consistir en el supuesto que todavía subsiste, por muy improbable que sea. Kardec se encontró con esto también en más de una oportunidad y él hace muchas veces un ejercicio muy interesante cuando explica alguna cuestión relativa a los espíritus, a su evolución o a su situación. Después que él ha terminado de explicar un determinado asunto que atañe a la filosofía espiritista, él reta o propone, mejor dicho, en espiritismo no retamos, proponemos. Él propone a los adversarios del espiritismo que sean capaces de explicar lo que él ha expuesto, eliminando por completo a los espíritus, la cuestión de los espíritus. Él mismo intenta hacer ese ejercicio y llega a la conclusión de que es imposible. Sin recurrir a la hipótesis de la existencia de los espíritus, no se pueden explicar muchos hechos, muchas situaciones. Es curioso que en una de las obras de Allan Kardec, en la obra ¿Qué es el espiritismo?, después de estar toda esta obra rebatiendo las críticas que le hacían desde las religiones, desde la ciencia, Allan Kardec termina el libro habiendo explicado en el último capítulo con mucho énfasis la cuestión de la reencarnación. Termina ese libro con un párrafo diciendo a ver si son capaces aquellos que contradicen al espiritismo de explicar todo lo que acabo de exponer sin recurrir a la reencarnación. Y es absolutamente imposible. Kardec, en ¿Qué es el espiritismo?, donde hace un resumen, un compendio reducido pero muy consistente de lo que es la doctrina filosófica espiritista, pues se apoya constantemente en la reencarnación. Y todo lo que allí expone, si no se acepta la reencarnación, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación. Por lo tanto, aunque a veces la explicación espiritista pueda parecer fantasiosa a algunas personas, muchas veces es la más plausible, es la más lógica, es la más clara. Entonces hay que aceptarla. Sin embargo, ya sabemos que muchas personas prefieren obviar esto, prefieren pensar cualquier otra explicación que no aceptar que los espíritus existimos, tanto encarnados como desencarnados. Bueno, tal vez les dé miedo, les dé recelo aceptar esta realidad, porque al fin y al cabo, si aceptamos que somos espíritus y que estamos todos inmersos en un contexto evolutivo, eh, significa que algunas cosas hay que cambiar de nuestra vida. Porque si aceptamos, por ejemplo, la reencarnación, que la he estado comentando continuamente durante esta conferencia y seguiré haciéndolo sin duda, porque es el argumento que más peso tiene para poder demostrar todas estas afirmaciones que iremos examinando, pues si se acepta la reencarnación, hay que aceptar muchas otras cosas. Hay que aceptar que somos responsables de nuestros actos, que lo que hagamos hoy tendrá repercusión mañana y lo que tenemos hoy está relacionado con lo que hicimos ayer, y eso, aunque sea por un comportamiento egoísta, nos debería obligar a cambiar muchas actitudes. Y eso hay personas, hay colectivos que se resisten mucho a ello, por ese recelo al cambio. Los cambios siempre nos cuestan de aceptar, pero llega un momento en que cuando todo es tan evidente como el espiritismo nos lo explica, no queda más remedio que asumir esos cambios.
En uno de sus relatos, La aventura del carbúnculo azul, el carbúnculo es una piedra preciosa, a Sherlock Holmes le traen un sombrero perteneciente a un hombre que corría por la calle huyendo con un ganso en sus brazos y suponían que lo había robado. Ciertamente el tema se complica mucho, porque dentro del ganso estaba esta piedra preciosa. Pero hasta aquel momento no sabían nada de esto y le traen a Sherlock Holmes el sombrero para ver qué puede deducir solo examinando aquel sombrero. Cuando termina de realizar su investigación, le da el sombrero a Watson y le dice: aquí está mi cristal de aumento. Usted conoce mis métodos. Veamos qué es lo que puede sacar usted mismo acerca de la personalidad del individuo que usó este objeto. Y Watson tiene que reconocer: no veo nada. Dije, devolviéndoselo a mi amigo: ¿es posible que ni una hora después que le doy estos datos sea usted capaz de ver cómo llegó a ellos? Esto pasa muchas veces. Y en espiritismo también pasa, no nos escapamos de esta situación. En oportunidades es probable que muchos de los que nos acompañáis hoy se puedan haber encontrado con una situación parecida después de haber explicado a un conjunto de personas las realidades del espiritismo, todas las teorías, las hipótesis, las certezas que tenemos gracias a los trabajos de Kardec. Y, y bueno, después de haber examinado comunicaciones mediúmnicas, de haberlas analizado gracias a las observaciones que Kardec inserta al lado de las mismas, llega un momento en que alguna persona que lleva ya bastante tiempo acudiendo a esas reuniones de estudio, acaba preguntando: ¿es verdad que los espíritus cuando desencarnan, cuando pasan al mundo espiritual, lo saben todo? Entonces uno se encuentra en esa misma situación que Sherlock Holmes. Piensa: caramba, conoces o hemos intentado explicar, posiblemente más mal que bien, cuáles son los fundamentos del espiritismo. Hemos intentado hacer llegar a nuestro público que los espíritus, cuando desencarnamos, cuando dejamos nuestro cuerpo físico, somos exactamente las mismas personas. No mejoramos en nada, tampoco empeoramos, somos exactamente iguales. Y cuando uno se encuentra con preguntas de este tipo, piensa: bueno, o me he explicado muy mal, o esta persona todavía no tiene el grado de madurez suficiente como para entender esto que es realmente absolutamente básico, que los espíritus somos los mismos cuando desencarnamos. Es curioso que cuando Arthur Conan Doyle empezó a interesarse por el espiritismo, siendo un hombre joven, en muchas biografías se dice que el doctor Doyle se interesó por el espiritismo después de la muerte de un hijo suyo en la Primera Guerra Mundial. No fue así. El doctor Doyle ya se interesaba antes por el espiritualismo, por la mediunidad y por todo ello. Y él explica que en una oportunidad pudo conversar con un general que era un espiritualista convencido y era uno de los espiritualistas más notables de la zona donde se encontraba. Y aquel general le dijo al doctor Doyle: Arthur, lo más importante que has de tener en cuenta es que los espíritus, que son las almas de los hombres, son exactamente igual que cuando estaban en el mundo material. Aquí hay embusteros y pillos. Dice, allí exactamente igual. O sea que las personas que tienen un cierto conocimiento se dan cuenta de esto. Bueno, nos quedamos, supongo que como Sherlock Holmes, cuando después de haber extraído una serie de datos sobre la observación de aquel sombrero, se quedó estupefacto porque el doctor Watson era incapaz de hacerlo. Pero todo es una cuestión de madurez. Watson no tenía la madurez suficiente y muchas personas que se acercan al espiritismo están en ese proceso de maduración. Y esto hemos de entenderlo también. Por ello, paciencia y explicarse
tan bien y tantas veces como sea necesario. Mi querido Watson, usted como médico se ilustra constantemente en lo relativo a las tendencias de los niños mediante el estudio que hace de los padres. ¿No ve que se pueden invertir los términos con la misma razón? Muchas veces he podido yo penetrar en el carácter de los padres empezando por estudiar el de sus hijos. Ahí estamos de acuerdo. Muchas veces, viendo el comportamiento de algunos niños, uno puede llegar a hacerse una cierta composición de lugar de cómo son los padres, de cómo les han educado. Esto es cierto. Entonces continúa. La índole de este niño, al que se estaban refiriendo en este relato, es de una crueldad anormal. Es cruel nada más que por serlo. Y ya tenga heredada esa cualidad de su sonriente padre, como yo sospecho, o de su madre, eso es un mal presagio para la pobre muchacha que se encuentra en su poder. Estaba investigando un secuestro. Lo que quiero resaltar es este concepto que no es adecuado. Eh, Se le puede permitir perfectamente al doctor Doyle que lo plasmara en una de sus obras, porque al fin y al cabo es una ficción literaria, pero quiero creer, supongo, totalmente, que él no podía pensar que esas tendencias se heredan, que esas características se heredan, que el ser malvado, el ser cruel, se hereda de los padres. Evidentemente no. Solamente se heredan los aspectos físicos, los aspectos mentales, especialmente los aspectos morales. Eso pertenece a cada uno, eso forma parte de nosotros. Eso no podemos heredarlo de ninguna de las maneras. Podemos encontrarnos con algunas situaciones en el mundo material, en nuestras familias, que tal vez nos induzcan hacia un camino en lugar de hacia otro, con más prontitud. Pero, sin embargo, moralmente, nosotros podemos, gracias a nuestro libre albedrío, aceptar o rechazar. Por ello, no heredamos nada que no sea propio. Solamente heredamos aspectos físicos, no aspectos morales. Pero como digo, se le puede permitir al doctor Doyle esta utilización del concepto. Con este cuadro, que es una estación vieja, vemos ahí un reloj, y esto se relaciona con el texto de Kardec que dice que creo que podemos afirmar sin temor a equivocación que ella, la mujer que estaban investigando, está donde se encuentra George Brunwell, y con idéntica seguridad se puede decir que por grandes que sean sus culpas, la de la mujer, no tardará en recibir el condigno castigo, el inevitable castigo, quiere decir esta palabra. Es decir, de una manera detectivesca, metido dentro de un contexto de una investigación, el doctor Doyle está enunciando de cierta manera la ley de causa y efecto. Todas nuestras equivocaciones, todos nuestros errores tienen unas consecuencias. En espiritismo no hablamos de castigos. Por lo menos ahora no deberíamos hablar de castigos, porque es una palabra inadecuada. Sabemos perfectamente que Allan Kardec utilizaba la palabra castigo, la palabra culpa, sin ningún problema, y comprendemos que fuera así. Seguramente nosotros mismos en el siglo XIX habríamos hecho lo mismo. Era casi consustancial al ambiente religioso de aquel momento. Las personas nos realizábamos, como ahora, equivocaciones y teníamos culpa. Y cada culpa tenía inevitablemente asociada un castigo. Comprendemos que no es así. Ahora, en el siglo XXI, no podemos hablar de esta manera, porque si no, no nos entenderían. Se podrían pensar las personas a quienes nos dirigiéramos que estamos todavía anclados en aspectos absolutamente religiosos. Y no es así. Comprendemos que nuestras equivocaciones tienen consecuencias. Esto es inevitable. Lo que también comprendemos es que entre la equivocación y la consecuencia hay un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo el espíritu puede actuar. Como espíritus podemos darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Podemos comprender
que nuestros hechos han estado fuera de lugar y podemos empezar ya en ese mismo momento a intentar revertir esa situación. Si hemos ofendido a alguien, podemos ya empezar un acercamiento a esas personas, especialmente si han desencarnado, para, bueno, para pedirles disculpas, por ejemplo, como un caso bien simple. Si no lo hiciéramos, ese remordimiento que un día u otro nos llegará va a ser una circunstancia inevitable para nosotros. Y si los hechos han sido muy graves y no somos capaces de reconocerlo y no sabemos empezar a rectificar, podrá llegar un momento en que en la próxima vida e incluso también en el mundo espiritual nos encontremos en el mundo espiritual con una turbación importante y en el mundo material con circunstancias inevitables que tendremos que asumir para poder rehabilitarnos. No nos están castigando, nos estamos rehabilitando nosotros mismos, con esfuerzo, con trabajo y en muchas oportunidades, con sufrimiento. En otra aventura que tituló La aventura del hombre que reptaba, Sherlock Holmes se enfrenta a una situación curiosa, porque se enfrentan a un científico que se dedica a preparar unos sueros procedentes de animales que él asegura que inyectándoselos le proporcionan más años de vida. Esto ciertamente es una fantasía, pero en literatura, en ficción, se puede permitir casi todo. Y Sherlock Holmes y el Dr. Watson están investigando este caso. Y Sherlock Holmes hace una reflexión moralista. Y le dice a Watson, ahí se encierra un peligro, un verdadero peligro para la humanidad. Piense Watson en que los hombres, las personas materialistas, los sensuales, los mundanos, querrían todos prolongar sus indignas vidas. Los espiritualistas, en cambio, no esquivarían la llamada a algo más elevado. Sería la supervivencia de los menos aptos. ¿En qué clase de pozo negro se convertiría nuestro mundo? El razonamiento es interesante. Ciertamente, si esto fuera posible, quienes más interés tendrían en perpetuarse en el mundo material serían aquellos que solo ven el mundo material como la única vida que van a tener. En cambio, los espiritualistas, y más aún los espiritistas, nunca esquivaremos a la llamada de la muerte. Cuando la muerte llegue a nuestra vida, pues la aceptaremos. Tendremos más o menos recelo, más o menos miedo al proceso de morir, pero comprendemos perfectamente que esta vida se acabará, que nuestro cuerpo dejará de funcionar y pasaremos nuevamente al mundo de los espíritus. Aquí es curioso que se le escapa al doctor Doyle hablar de los espiritualistas, porque él era uno de los líderes del movimiento espiritualista británico. Está muy bien que se le escapara ello. De vez en cuando vemos alguna palabra, algún concepto, con el cual el doctor Doyle, tal vez sin pretenderlo, está dando unas pinceladas sobre espiritualismo y también que pueden ser perfectamente asimiladas en el contexto espiritista. Bien, Watson. Terminan el doctor Watson y Sherlock Holmes la investigación de un caso que envuelve a dos personas, una mujer y un hombre, que se han encontrado con unas circunstancias muy duras y han sido capaces de salir adelante. Hemos ayudado a una mujer extraordinaria y a un hombre formidable. Si llegan a unir ambos sus fuerzas más adelante, lo que no parece inverosímil, el mundo financiero descubrirá que Mr. Neil Gibson ha aprendido algo en la escuela del sufrimiento, que es donde la vida nos da sus lecciones. Estamos de acuerdo en que es la escuela, más que del sufrimiento, la escuela del trabajo, donde la vida nos da sus lecciones. Me gusta siempre recordar una idea de José Ercolano Pires, uno de los más importantes
estudiosos de la obra de Allan Kardec, que en una obrita suya decía: no venimos a la Tierra a sufrir, venimos a aprender. Pero algunas de las circunstancias que nos encontramos, que no somos capaces de entender, nos pueden proporcionar algún tipo de sufrimiento. Y esto es lo real. En la escuela del trabajo, en la escuela de la vida, en la cual en oportunidades, a veces en muchas oportunidades, como vemos a nuestro alrededor, nos encontramos con circunstancias que nos hacen sufrir, que, que nos dan muchos problemas y muchos dolores. Pero es en esa escuela del trabajo, es en esa escuela del esfuerzo, en esa escuela de la dedicación, donde realmente aprendemos. En el mundo espiritual también aprendemos, en esos intervalos entre dos encarnaciones, que son importantísimos para la evolución del espíritu. Allí también aprendemos, reflexionamos, nos enseñan muchas cosas, seguramente acudimos a clases sobre determinados aspectos de la vida espiritual y material, y así podemos, bueno, intentar proyectar buenas ideas, buenas intenciones hacia nuestra próxima encarnación en el mundo físico. Pero cuando llegamos a esta escuela del trabajo con nuestro recuerdo del pasado totalmente velado, es cuando demostramos si hemos sabido aprovechar bien ese intervalo entre las dos encarnaciones, donde hemos tenido oportunidad de conversar con buenos espíritus. En múltiples oportunidades puede ocurrir esto, de aprender, de reflexionar, de observar. Lo demostramos aquí. Si realmente lo hemos entendido bien, aunque no lo recordemos, seguro que nuestra actuación será mucho más correcta de lo que fuera en la anterior vida material. Aquí vemos en este cuadro oscuro a una mujer que anda con un fardo en la cabeza. Casi nos podríamos imaginar a un espíritu en turbación. Sherlock Holmes y Watson investigan a una misteriosa mujer que va siempre muy velada porque tiene la cara marcada por unas actuaciones incorrectas de terceras personas. Y Sherlock Holmes se lamenta a Watson viendo el estado de esta mujer. Le dice: pobre muchacha, los manejos del destino son en verdad difíciles de comprender. Si no existe alguna compensación en el más allá, entonces el mundo no es sino una broma cruel. Ciertamente, siempre hay compensación para el trabajo bien hecho. Siempre hay compensación para los esfuerzos que somos capaces de realizar. Siempre hay compensación por aquello que nos esforzamos en aprender. Siempre la hay, sea en el mundo físico, sea en el mundo espiritual. Si no, como dice Holmes, este mundo sería una broma cruel. Continuamos con esta misma imagen porque Holmes se da cuenta de que aquella mujer tiene intenciones de suicidarse y le recomienda: su vida no le pertenece, le dijo, no atente contra ella. Y ella argumenta: ¿qué utilidad tiene para nadie? ¿Qué sabe usted?, le dice Holmes. El sufrir con paciencia constituye por sí mismo la más preciosa de las lecciones que se pueden dar a un mundo impaciente. Es una frase muy interesante, porque muchas veces en nuestras experiencias en el mundo material nos toca sufrir con paciencia, nos toca enfrentar situaciones duras en las cuales hemos de demostrar paciencia y resignación sin que ello comporte que hayamos de tener un comportamiento resignado, porque uno puede resignarse con un determinado sufrimiento, con una determinada circunstancia, pero al mismo tiempo trabajar activamente para intentar superarla. Tal vez no lo consigamos, pero seguro que daremos algunos pasos adelante, porque todo lo que se hace con esfuerzo, con voluntad, tiene sus efectos. Es un diálogo que realmente es interesante. Son 4 líneas, pero está muy bien. El doctor Doyle aquí hace una defensa de apartarse de estas ideas del suicidio. Evidentemente, un espiritualista como él era, no podía defender la idea del suicidio.
En otra aventura aquí vemos como el paisaje triste y gris de Londres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Holmes se dirige a su amigo Lestrade, que era un inspector de policía, y le dice que me parece que no podré ayudarle. La verdad es que yo conocía a ese individuo, Charles Augusto Milverton, y lo tenía por el hombre más peligroso de Londres. Creo también que hay crímenes que se escapan a las posibilidades de la justicia y que por eso mismo y hasta cierto punto justifican la venganza particular. A este Milverton acabaron matándole a alguna de sus víctimas. Y entonces Holmes dice bueno, que en determinados casos eh, esos crímenes que se para la justicia podrían ser justificados hasta cierto punto por una venganza particular. Ciertamente, desde un punto de vista estrictamente espiritista, esto no sería correcto. Esto se le puede permitir a Sherlock Holmes que tenga esta idea, pero no creo que el Arthur Conan Doyle espiritualista tuviera esta misma noción. La venganza particular no sirve. La venganza particular, como muchas veces son los procesos obsesivos, solo generan más sufrimiento, tanto para la persona que padece la obsesión, aunque merezca ese sufrimiento por actuaciones muy equivocadas de su pasado, como también para la víctima, perdón, tanto también para el verdugo de hoy, para el obsesor que fue la víctima de ayer. Por ello, las venganzas particulares no nos llevan a ningún sitio, nos llevan a más sufrimiento. Y eso hay que entenderlo y el espiritismo nos lo enseña de una manera muy gráfica y muy directa, gracias a las comunicaciones de espíritus obsesores, gracias al seguimiento de ciertos procesos de obsesión. Nos damos cuenta cómo esas venganzas lo único que comportan es más dificultades para todos y muy especialmente para aquel que está perpetrando aquella venganza particular. Aunque él no se dé cuenta, él es uno de los máximos perjudicados de esa actitud. Estas circunstancias el espiritismo las explica de una manera magnífica, de una manera clarísima, y tendría que ser muy, uh, muy conveniente que todos los que leen la filosofía espiritista o incluso libros mediúmnicos supieran realmente penetrarse de esta realidad. La venganza particular nunca hay que contemplarla. La aventura de la caja de cartón es una aventura dura, muy dura. Allí un hombre mata a una pareja, se les aproxima estando en una barca, en una lancha, y los mata. Y a partir de ahí solo ve las caras de aquellas personas, como estas caras que vemos en este cuadro. Y le dice a Holmes, me basta cerrar los ojos para ver aquellas dos caras mirándome igual que me miraron cuando mi lancha surgió de entre la neblina. Yo los maté a ellos rápidamente, pero ellos me están matando lentamente. Y con otra noche más de este suplicio, amaneceré loco o muerto. Y pide que no le encierren y que tengan misericordia de él. Lo que me interesa más es este párrafo. Yo los maté rápidamente, pero ellos me están matando lentamente. Esta es una cuestión, una circunstancia que hemos visto en más de una oportunidad reflejada tanto en los libros de Kardec como en los libros mediúmnicos que he mencionado antes. Allí, en muchas oportunidades, aquel que ha perpetrado un crimen, cuando desencarna, ve las imágenes de aquellos que fueron víctimas, que fueron asesinados por él. Y los ve nítidamente, los ve claramente, los ve continuamente. ¿Quiere decir que esos espíritus estén todos allí todo el tiempo para martirizarle? Evidentemente tampoco es eso. Puede haber algunos de esos espíritus que le hayan perdonado, que hayan continuado su camino tranquilamente, que es lo mejor para el espíritu que ha padecido esas circunstancias. Pero él seguirá viéndolos, el asesino seguirá viéndolos, porque ya sea él mismo con el recuerdo que tiene de las circunstancias, o sea los espíritus que están al tanto de su situación, le plasmarán aquellas imágenes para hacerle reaccionar.
En este caso, el hombre los veía en sueños, que también puede ocurrir perfectamente a personas que han cometido crímenes en nuestro mundo y que en sueños puedan ver a sus víctimas. Pero seguro que las verán con mucha más nitidez y con mucha más persistencia cuando desencarnen. Y siguiendo con este mismo caso, en el cuadro vemos también el Támesis y Lanchas, que tiene relación con este caso que estamos leyendo. Y finalmente, en esta oportunidad también, Holmes hace una reflexión filosófica. Dígame, Watson, ¿qué sentido puede tener un hecho así? ¿A qué finalidad sirve este círculo de dolor, de violencias y de terror? ¿Forzosamente a tender hacia algún fin? ¿O de lo contrario, nuestro universo está regido por la casualidad, cosa que no se puede pensar? Pero ¿cuál es esa finalidad? Ahí tiene usted planteado el gran problema perenne al que la razón se halla hoy tan lejos de poder contestar como siempre. La razón, sí, la razón normal de la época y de esta época sí, pero la razón que se apoya sobre las bases de la filosofía espiritista sí que puede contestar a todo esto. Evidentemente que tiene una finalidad todas las circunstancias duras que nos encontramos en la vida física, hacernos reaccionar, hacernos comprender que provenimos de un pasado muchas veces oscuro, muchas veces complicado, y que vamos recogiendo aquello que hemos sembrado. Y que cuanto mejor sea lo que sembremos a partir de ahora, mejores serán también las siembras de nuestro futuro. Por ello hay que huir de los círculos de dolor, de violencia y de terror. Como decíamos en la diapositiva, hace un par de diapositivas, hay que huir de las venganzas, hay que huir del crimen por simplemente tomarnos la justicia por nuestra mano. Hay que tener confianza en las leyes divinas, hay que tener la seguridad de que la ley de justicia es una ley inexorable, que ampara a todo el mundo, pero que nos va a exigir que seamos capaces de rehabilitarnos. Y este es el concepto posiblemente más importante, como decíamos hace un momento. No es que tengamos que asumir la culpa, hemos de asumir nuestra rehabilitación. Y nuestra rehabilitación comporta muchas veces tener que pedir perdón, tener que ayudar a aquellos que maltratamos, tener que beneficiar a personas que están en la misma situación que podían estar aquellos a los cuales hicimos daño, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad? Solo hay una, el progreso del espíritu. En otro momento, Holmes responde a la pregunta de Watson cuando éste le pregunta, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Quien haya leído las aventuras de Sherlock Holmes se dará cuenta que cuando estaba inmerso en un caso, no comía. Estaba únicamente dedicado a aquel caso. Holmes le contesta, porque las facultades se afinan cuando se les hace pasar hambre. Seguramente que usted, querido Watson, como médico que es, reconocerá que lo que la digestión nos hace ganar en aportación de sangre, nos lo quita en capacidad cerebral. Yo soy un cerebro, Watson. Todo el resto de mi ser es un simple apéndice. Por consiguiente, es al cerebro al que yo tengo que atender. Como espiritistas, aquí cambiaríamos una palabra. Yo soy un alma, Watson. Todo el resto de mi ser, mi cuerpo, es un simple apéndice. Por consiguiente, es al alma a la que yo tengo que atender, a la que yo tengo que cultivar, es decir, a mí mismo. Y muchas veces nos equivocamos al hablar y no tenemos esta conciencia de que yo soy un alma. Aún en algunas oportunidades nos confundimos y afirmamos que yo tengo un alma. No, esto es falso. Nosotros somos un alma. Con esta misma frase que empleaba Holmes, yo soy un cerebro, yo soy un alma. Aquí, con este cuadro, con esto que podrían ser explosiones, perfectamente. Un cuadro abstracto siempre da mucho juego a la hora de interpretarlo. Cada uno ve lo que siente. Yo veo explosiones.
y lo relaciono con el último saludo en el escenario, con el último relato en que Sherlock Holmes aparece. Eran las 9 de la noche del día 2 de agosto, y añadiríamos, de 1914, el más terrible mes de agosto de la historia del mundo. Y esto lo dice porque hacía 5 días que había empezado la Primera Guerra Mundial. Ya para entonces podía uno pensar que la maldición de Dios se cernía abrumadora sobre un mundo degenerado, porque en el ambiente bochornoso y estancado reinaba un silencio temeroso y había una sensación de difusa expectativa. Insisto, como en algunos otros comentarios de estos textos del Dr. Doyle, se le puede permitir, como literato, decir que la maldición de Dios se cernía abrumadora sobre un mundo degenerado. Comprendemos perfectamente que no hay maldición de Dios. Por muy degenerado que pudiera estar nuestro mundo, no hay maldición de Dios. Simplemente hay circunstancias que nos obligan y que nos obligarán cada vez más a reaccionar. Nuestro mundo, por ejemplo, está en una circunstancia complicada, y no solo por la pandemia. Posiblemente hay una circunstancia de fondo más grave, que es la cuestión del cambio climático. Los científicos ya están poniendo fechas casi de no retorno para poder reaccionar ante esta terrible situación. ¿Podríamos pensar entonces que la maldición de Dios se cierne sobre el mundo cuando el cambio climático sea una realidad que comporte muchas dificultades para nosotros? Evidentemente no. En estas circunstancias, como en la guerra de 1914 o en cualquier guerra, los únicos responsables somos los humanos encarnados y desencarnados, porque ellos también influyen, pero somos nosotros. Dios ni tiene ni deja de tener responsabilidad al respecto, de ninguna de las maneras. Simplemente nos ofrece la posibilidad de vivir, de interactuar, incluso de equivocarnos y de rectificar. Por lo tanto, esa expresión, la maldición de Dios, desde el espiritismo, comprendemos perfectamente que es absolutamente absurda. Y termina diciendo Holmes que había una sensación de difusa expectativa. Es muy probable que en circunstancias como aquellas de 1914, personas con sensibilidad mediúmnica pudieran captar sensaciones que les llevaran a pensar que estaban ante unas circunstancias complicadas para la vida material. Seguro que desde el mundo espiritual muchos espíritus debían estar preocupados por ello, porque debían comprender perfectamente lo que iba a acontecer, el grado de dolor, el grado de mortandad, el grado de dificultad que comportaría aquella terrorífica guerra. Por lo tanto, era perfectamente posible que ciertas personas tuvieran esa sensación de difusa expectativa ante lo que se estaba avecinando. Y vamos terminando. En estos dos comentarios nos dice Holmes, le dice Holmes a Watson: ¿ha oído usted hablar de la sugestión poshipnótica? Pues bien, va usted a ver sus fenómenos en la práctica. Porque un hombre que tenga personalidad es capaz de emplear el hipnotismo sin nada de pases, ni otra clase de comedias. Bueno, es interesante el comentario. Seguro que para emplear bien el magnetismo o el hipnotismo muchas veces no hace falta nada más, porque es algo natural, como esta nevada que vemos en este cuadro. En invierno es natural que en muchos lugares nieve, nada más. Pues un buen magnetizador, un buen hipnotizador puede prescindir de los pases y simplemente con su pensamiento, con su sugestión, puede ayudar a una determinada persona que caiga en un trance sonambúlico o en un proceso hipnótico. Y acabando nos dice que, a decir verdad, la impresión que aquel bandido de la risita había producido en el desdichado lingüista fue casi de sugestión mesmérica, porque cuando hablaba de él le temblaban las manos y empalidecía su rostro. El texto no tiene mucha importancia, simplemente quería resaltar que también Conan Doyle conocía perfectamente lo que es la aportación de Mesmer.
el magnetismo que Mesmer explicó de una manera tan gráfica en su época y que todavía seguimos practicando con otros nombres. Terminamos, solo un par de diapositivas más y cerramos este trabajo. Dos diapositivas diametralmente opuestas. En este cuadro abstracto, que para mí es, no sé, unas circunstancias casi laberínticas, casi de desorientación, como las que les ocurren en muchas oportunidades a las personas que caen bajo la dependencia de las drogas. No es que este texto tenga una relación directa con el espiritismo, que no lo tiene, pero hay una descripción tan interesante, tan bien realizada por el doctor Doyle, que no me he resistido a compartirla con ustedes. Doctor Watson está buscando a Sherlock Holmes. Tiene miedo de que no esté en algún antro drogándose, porque Sherlock Holmes era un cocainómano. Cuando no tenía casos entre manos, para sacudirse el aburrimiento, el tedio, se drogaba. Es una realidad dura esta que Arthur Conan Doyle muestra en una personalidad tan atractiva como la de Sherlock Holmes. Y Watson relata que gracias a la luz de una vacilante lámpara de aceite colocada encima de la puerta, pude descubrir el pestillo y entré a una habitación larga y baja, de atmósfera espesa y cargada del humo pardo del opio. Había en ella una sucesión de literas de madera. Descubrí confusamente por entre aquella oscuridad una visión de cuerpos tumbados en posturas extrañas y fantásticas. Hombres encorvados, rodillas dobladas, cabezas echadas hacia atrás, barbillas apuntando hacia lo alto, y aquí y allá unas pupilas negras turbias vueltas hacia el recién llegado. De entre las negras sombras surgían pequeños círculos rojos de luz, que unas veces brillaban y otras se apagaban, según que el veneno subía o se desvanecía en las cazoletas de las pipas metálicas. Este texto no es lógico incluirlo en una obra detectivesca. Por algo lo hizo Conan Doyle, seguramente para alertar. Ya en aquella época había un gran consumo de opiáceos para alertar sobre que ese veneno, que realmente es un veneno, se consumía de una manera grande. Y ahora sí, terminamos con la última. Es una diapositiva en la que el cuadro me encanta, un manojo de rosas, y el comentario también. Esta es una aventura de Sherlock Holmes en la cual visitan a su cliente que está enfermo porque ha perdido un tratado naval. Es un funcionario del Ministerio de Exteriores y ha perdido un tratado naval que estaba copiando. Le visita en su casa y cuando sale al jardín, un jardín nevado, se encuentra con una rosa roja. Se acerca a la rosa y entonces nos regala Conan Doyle esta reflexión. A mí me parece que nuestra certidumbre suprema de la bondad de la providencia está en las flores. Todas las demás cosas, nuestras facultades, nuestras ansias, nuestro alimento, son en realidad necesarios para nuestra existencia en primera instancia. Pero esta rosa constituye un extra. Su aroma y su color son un embellecimiento de la vida, no una condición indispensable de ella. Únicamente la bondad da más de lo obligado, y por eso digo que de las flores podemos derivar grandes esperanzas. Es también un comentario que me encanta, pero que tampoco cuadra demasiado con una aventura de detectives y ladrones. Pero el doctor Doyle de vez en cuando obsequiaba con estas reflexiones para que los que leían sus novelas tuvieran también una cierta dosis de buena filosofía. Y es verdad, la bondad de la providencia está por encima de todo. Muchas veces en nuestros perípulos en los mundos materiales no comprendemos la acción de la providencia, la acción de la divinidad, y culpamos a Dios de todos nuestros males, hasta que llegamos a darnos cuenta, a través de las circunstancias que vamos viviendo,
que los únicos responsables de nuestras circunstancias complejas somos nosotros mismos, no Dios. Porque Dios da más, diríamos que da más de lo obligado. La bondad divina nos ampara siempre, aunque nos equivoquemos, y nos acompaña siempre, aunque le neguemos. Por ello, este pensamiento inspirado por una sola rosa roja me parece una genialidad de Arthur Conan Doyle. Y terminamos con esta conferencia que simplemente he querido aprovechar algunos textos de Arthur Conan Doyle a través de su célebre personaje Sherlock Holmes para así conversar, reflexionar, comentar algunos aspectos sobre espiritismo. Y si quieren seguir acompañándonos, el día 24 de julio que tendremos nuestra última conferencia antes de las vacaciones del mes de agosto. Se titula Los gigantes del alma y también será a través de la plataforma Skype.